Bueno, en esta mañana vamos a aprender un poquito más de la palabra del Señor. Les pido que abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 25 al 36, vamos a ver en esta oportunidad. El título del mensaje es Más que un hombre entre nosotros. ¿Lo tienen? Bueno, leemos la palabra de Dios. Dice: decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús, entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Será a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir? Oramos al Señor. Precioso Dios, Papá querido, eterno Rey, adoramos tu nombre, Señor, porque vos sos glorioso, Señor, porque vos sos excelso, porque no hay nada ni nadie que pueda estar a tu nivel, Señor, porque vos sos el Señor, el soberano, el eterno, el gran yo soy, el que vive y reina. Señor amado, te adoramos y te damos gracias, Señor, por esta posibilidad que tenemos de adorarte, por esta posibilidad que tenemos de estar aquí, Señor, reunidos para cantar alabanzas a tu nombre, Señor, para reconocer tu señorío y majestad, Señor, para aprender un poquito más de tu palabra, Señor, para maravillarnos cada día más de quién eres tú, Señor. Precioso Dios, te ruego que nos ayudes, Señor, que abras nuestra mente y nuestro corazón para escuchar tu palabra, para ser transformados, para maravillarnos, Señor, para permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros, Señor, santificándonos, edificándonos, y todo para gloria, honra y alabanza de tu nombre, Señor. Ayúdanos, te ruego. En lo personal, Señor, pongo mi vida en tus manos para que vos te glorifiques, Señor, porque solo vos sos digno, mi Dios. Padre Santo, te damos infinitas gracias por tus muchas misericordias y bondades. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Amén. Durante todo este evangelio, Juan está presentando a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en Él, en su nombre.
tal como lo dice Juan 8:31, que es el propósito del Evangelio de Juan, ¿verdad? Ahora, en este capítulo 7 en particular, nos sitúa en medio de la fiesta de los tabernáculos, o Sukkot, que le llaman los judíos, que era una celebración, una de las más importantes, podríamos decir, del judaísmo. Esta duraba 7 días, era bastante extensa, y recordaba la provisión de Dios durante los 40 años que los judíos habían estado en el desierto, vagando, viviendo en cabañas hechas con ramas, con lo que tenían, cabañas temporales o pequeños tabernáculos, como les decían también, y también celebra la cosecha, recordándoles la fragilidad de la vida y la dependencia que tenían cada uno de ellos para con Dios. Es un tiempo de alegría, de hospitalidad y recuerdo de la liberación de Egipto, con un significado profético que apunta a la futura morada de Dios con su pueblo en la tierra prometida, anticipando el reinado del Mesías como el dador del agua viva y la luz del mundo. Jerusalén está llena de peregrinos, expectativa mesiánica, tensión religiosa. Jesús enseña públicamente en el templo y su sola presencia divide la multitud. Nuestro pasaje muestra algo profundamente humano y espiritualmente trágico. Personas muy cerca de Jesús, hablando de Él, razonando sobre Él, pero sin conocerlo realmente. Pensemos en una persona que vive toda su vida al lado de una estación de tren. Ve pasar los trenes todo el tiempo. Escucha los anuncios, conoce los horarios, pero nunca sube a un tren. Tiene información, tiene proximidad, tiene familiaridad, pero jamás ha experimentado el viaje. Así ocurre con muchos en Jerusalén y muchos en la iglesia de hoy en día. Cristo está cerca, se habla de Él, se discute sobre Él, pero no se lo conoce realmente. El problema no es falta de información, sino ceguera espiritual. El conocimiento salvador de Cristo depende de que Dios nos haga nacer de nuevo, depende de que seamos regenerados, de que Dios nos revele soberanamente quién es Jesús y la obra que Él realizó por nosotros en la cruz. Veamos 4 puntos en este pasaje. El primero, Cristo conocido superficialmente. Lo vemos en los versículos 25 al 27. El 25 dice: decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Los habitantes de Jerusalén parecen estar mejor informados que los peregrinos. Saben que los líderes querían matar a Jesús, pero no ven que hagan nada. Esto los pone en un dilema. ¿Será que es realmente el Mesías? El versículo 26 dice: pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Se sorprenden de que Él enseñe públicamente y que nadie haga nada para arrestarlo, porque saben que lo quieren arrestar. Su razonamiento revela una confianza en su propio entendimiento humano. Piensan, ¿no será que éste no hizo nada malo? Y que realmente
sea el Mesías. Tal vez los líderes habían reconocido eso y por eso no lo perseguían. Pero la realidad no es esa, sino que Dios había determinado en su absoluta soberanía los tiempos en que sería arrestado. No tenía que ver con lo que ellos pensaban, con lo que los líderes querían, tenía que ver con lo que Dios quería en su perfecta voluntad. Jesús se movía con libertad porque sabía los tiempos de Dios. Estaba confiado en aquel que gobierna y determina absolutamente todo, como cantábamos hace un ratito. Esa misma postura tendríamos que tener nosotros siempre, confiando en que Dios, nuestro Padre, hace su perfecta voluntad, aunque nosotros no la comprendamos a veces o no, o nunca. Versículo 27 dice, sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. El versículo 26 estaban bien rumbeados, ¿no? Porque decían, ¿habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero rápidamente cambian su manera de verlo. Ellos creen conocer a Jesús, su origen, su familia, su procedencia, y por eso descartan que pueda ser el Mesías. Los judíos en esa época pensaban que el Mesías iba a ser una persona que iba a estar escondida toda su vida en el anonimato absoluto y que de golpe iba a aparecer, iba a ser reconocido como el ungido de Dios. Aquí vemos un gran peligro. Conocemos acerca de Jesús, conocer acerca de Jesús, tener posturas teológicas, correctas o no, manejar tradiciones religiosas y aún así errar completamente en cuanto a la identidad de Cristo. El conocimiento natural nunca puede producir salvación. Como dice 1 Corintios 2:14, dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Sin la obra del Espíritu Santo, el ser humano ve a Cristo según sus propios ojos carnales, lo cual es errado y no pueden entenderlo. Solamente el que es nacido de nuevo puede ver las cosas espirituales. Y este nuevo nacimiento solamente lo da el Espíritu Santo. Punto 2. Cristo enviado por el Padre soberano. Versículos 28 y 29. Dice, versículo 28, Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Enseñando en el templo, Jesús no niega su origen humano, pero corrige su interpretación. El problema no es saber de dónde viene Jesús físicamente, sino el no conocer quién lo envió, el cual es verdadero, es decir, el Padre. Jesús no vino de Nazaret, Jesús vino de Dios. Versículo 29 dice, yo le conozco porque de él procedo
y Él me envió. Cristo no es un maestro autodidacta, no es un líder carismático independiente, es el Hijo eterno de Dios, enviado soberanamente por el Padre. En contraste con la ignorancia de esta multitud, Él sí conoce al Padre. Esto para los judíos era un insulto. Piensen ustedes que ellos se jactaban de ser el pueblo de Dios, pero no lo conocían. Y encima Jesús les dice, pero yo sí lo conozco. Juan 8, 54 y 55 dice, ustedes dicen, Él es nuestro Dios, pero esto lo está diciendo Jesús, pero ni siquiera lo conocen. Yo sí lo conozco, y si dijera lo contrario sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y lo obedezco. Juan 17, 25, en la famosa oración de Jesús, dice, oh Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco. Mateo 11, 27 dice, mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Hay muchos textos que podríamos dar, pero la realidad es que solamente Jesús conoce al Padre realmente. Aunque el pueblo decía conocerlo, pero Él, Jesús, procedía del Padre y había sido enviado por el Padre para satisfacer la justicia divina y poder redimirnos. Es decir, había sido enviado por el Padre para pagar el precio de nuestro pecado a través de una vida santa, justa, intachable ante Dios Padre, y muriendo en la cruz por cada uno de nuestros pecados, resucitando el tercer día y poniendo todo esto como si nosotros lo hubiéramos hecho, los que habíamos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios 1:4. La incapacidad del hombre para conocer a Dios es absoluta. Nosotros no podemos conocer a Dios por nosotros mismos. Es imposible. Solo es posible si conocemos verdaderamente a Jesús, lo cual implica conocer al Padre. Y eso solo es posible porque Dios toma la iniciativa. Tercer punto. Cristo fue rechazado según lo determinado por Dios. Versículo 30 y 31. Dice el 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. A partir de este momento, los líderes ya no lo veían simplemente como un revolucionario que violaba el día de reposo haciendo milagros y haciendo distintas cosas, sino que ahora lo veían como uno que se hacía igual a Dios y que procedía de Él. Para ellos, una verdadera blasfemia. Para los judíos, ¿no? Obviamente. Aquí vemos una verdad gloriosa. Jesús no es víctima de las circunstancias humanas. Los líderes querían prenderle, pero no pueden. ¿Por qué?
porque aún no había llegado su hora. Esto es soberanía absoluta. Cada intento humano está subordinado al plan eterno de Dios. Por más que los líderes querían prenderlo, Dios continuaba con su único plan de redención. Y digo único porque muchas veces escuchamos que Dios tiene un plan B. Mentira. Dios no tiene un plan B. Dios es eternamente soberano. Dios no necesita un plan B. Cuando Dios quiere hacer algo, Él lo hace. Él es soberano, absolutamente soberano. Él decide las circunstancias, los tiempos y las formas en que sucederán las cosas. Porque todo tiene un rumbo glorioso, aunque a veces no lo comprendamos, porque Dios ordena absolutamente todas las cosas. Esto trae un descanso impresionante al creyente, porque nos da confianza, nos da paz. Nada ocurre fuera del control de Dios. Ni el rechazo, ni la persecución, ni la incredulidad frustran su plan. La cruz no fue un accidente en el plan de Dios. La cruz fue una cita divina del amor de Dios hacia nosotros. Versículo 31. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que hace éste. Al mismo tiempo, hay división en la multitud, porque aquí nos dice que aparece otro grupo que dice, muchos de la multitud creyeron en él. Algunos creen, otros rechazan. Todo depende de los planes de Dios para cada uno. Dios gobierna incluso el rechazo de Cristo, a Cristo mejor dicho. La fe no surge por señales impresionantes, sino por la gracia eficaz obrando a través del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Se preguntan con mucho acierto esta gente, ¿no? Esta multitud, ¿el Cristo cuando venga hará más señales que la que éste hace? Ellos habían visto algunas de las señales y milagros, porque obviamente no todos habían visto todas las señales y milagros realizados por Jesús, y sabían que nadie podía hacer estas cosas si no viniera de Dios, y el Espíritu Santo testificaba que así era. Perdón, mi esposa está en otro lugar y no sabe que estoy en medio del mensaje. Tiene la bendición de haberse ido a Israel, está en Israel en este momento gozando, así que bueno, la perdonamos. El cuarto punto, Cristo se va y no podrá ser hallado. Esto está desde el versículo 32 al versículo 36. Versículo 32 dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Los fariseos y principales sacerdotes envían alguaciles, que eran la policía del templo, que estaba formado por levitas, que eran conocedores de la palabra de Dios. Por eso, cuando en Juan 7:46 dice, los alguaciles respondieron,
jamás hombre alguno ha hablado como este. Sabían muy bien lo que estaban diciendo. Estos que debían haber traído a Jesús arrestado ante los fariseos y sacerdotes, no pudieron. ¿Por qué? Porque conocían la palabra de Dios y habían quedado anonadados de cómo Jesús hablaba. Versículo 33. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Este es un anuncio velado de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Por un tiempo estaré con ustedes, pero luego me iré con el Padre que me envió. El versículo 34 dice: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. En Mateo 7:7 dijo Jesús: buscadme, buscad y hallaréis. Pero ahora dice: me buscaréis y no me hallaréis. Estas palabras son tremendas y aterradoras. Jesús no dice que nunca lo buscarán, sino que lo buscarán demasiado tarde. Ahora es el momento de buscarlo, no cuando no esté con ellos, porque después no podrán hallarlo. Isaías 55:6 dice: busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llamen ahora mientras está cerca. Lo que caracteriza a esta vida es que el tiempo es limitado. El tiempo es ahora. Te digo a vos, este es el momento de buscarlo, no cuando sea tarde. Jamás Jesús viene a buscar a su iglesia porque el tiempo está cerca. Escuchen lo que dice Apocalipsis 1:3, o sea, el comienzo de Apocalipsis. Dios bendice al que lea a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y lo obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 22:10, prácticamente al final del Apocalipsis, que dice: entonces me indicó: no selles las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. Es llamativo que Apocalipsis, que es el libro profético del final, tanto en el principio como en el final de este libro, empiece con esta afirmación: porque el tiempo está cerca. Por algo debe ser. Y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. ¿Por qué no podrán ir? Porque ellos rechazaron la única forma de ir donde está Jesús, que es a través del que están rechazando. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otra forma. No existe. Versículo 35. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Los judíos respondieron con burla e ignorancia, pensando en una dispersión geográfica, pensando en los judíos de la diáspora, o sea, en los judíos que estaban fuera de Palestina, ¿sí? Todos los judíos que habían
ido fuera de Palestina, o tal vez en el mundo griego, o sea, los gentiles, sin entender la realidad espiritual. La gracia es ofrecida libremente, pero solo es eficaz en aquellos a quienes Dios llama de manera soberana. Versículo 36. ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir? Ellos no entendían lo que veían, o sea, lo veían con sus ojos humanos, con sus ojos naturales, y esto es una realidad espiritual. Cuando Noé preparaba el arca, predicaba y les decía que suban al arca, que suban. Y ellos se burlaban, claro, jamás había llovido. Entonces, ¿cómo va a venir? ¿Cómo va a llover tanto que nos vamos a morir ahogados? Eso son pavadas. Noé, ¿qué estás diciendo? La gente se burlaba de Noé. Y cuando Dios, porque fue Dios quien cerró la puerta, cuando Dios cerró la puerta del arca, las aguas vinieron y todos murieron, porque eso era lo que Dios había establecido. Esto no depende de vos. Solo Dios puede hacerte entender esta realidad y darte la fe necesaria para aceptarla. Jesús nos presenta un Cristo cercano, pero incomprendido. Visible, pero no reconocido. Ofrecido, pero rechazado. El corazón humano está cegado por el pecado. La gran pregunta no es ¿qué pienso yo de Jesús?, sino ¿Dios ha revelado a su Hijo a mi corazón? Que el Señor nos conceda no solo hablar de Jesús, predicar el Evangelio, sino conocerlo verdaderamente, verlo con los ojos nuevos que Dios nos ha dado. Dos personas miraban el mismo paisaje. Uno veía árboles y piedras, pero el otro veía la gloria de Dios, veía la creación maravillosa que Dios había hecho. Así ocurre con Cristo. Algunos ven un Galileo común, a un hombre más que hablaba y enseñaba. Otros ven al Hijo unigénito enviado por el Padre. La diferencia no está en Cristo, sino en la obra soberana de Dios en nuestros corazones para poder verlo. Que el Señor nos libre de conocer a Cristo Jesús de oídas. Estar cerca sin entrar. Buscarle cuando no puede ser hallado. Que el Señor nos libre de esto. Y que por su gracia soberana podamos decir con gozo, yo le conozco y le amo, porque Él primero me conoció y me amó con amor eterno. Oremos al Señor. Precioso Dios, hermoso Rey, Señor, qué privilegio maravilloso nos has dado, Señor, de conocerte.
Tanta gente ha escuchado hablar de vos, pero no lo entiende. Tanta gente ha visto imágenes que hacen de vos que ni se parecen, pero no pueden conocerte. Pero nosotros, por tu gracia y misericordia, por tu gracia eficaz en nosotros, Señor, a través de tu Espíritu Santo, hemos tenido el glorioso privilegio de conocerte. Y Señor, te damos gracias porque nada merecemos, absolutamente nada. Nosotros no somos dignos de tanta gracia, tanto amor para con nosotros. Y Señor, te rogamos que si hay alguien que esté escuchando esta palabra, Señor, pueda buscarte ahora, porque este es el tiempo, Señor, de buscarte, de hallarte, porque este es el tiempo, Señor. El tiempo está cerca. Ayúdanos, Dios, a anunciar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, Señor, para que los que vos has escogido, Señor, puedan abrir su corazón a través de tu Espíritu Santo y conocerte y amarte y reconocerte y exaltarte. Oh, precioso Dios, cuánta gracia que has derramado sobre nosotros, Dios. Nuestra mente no llega a comprender esa obra gloriosa que has hecho aquí en esta tierra, Señor. Viviendo, muriendo, resucitando por cada uno de nosotros, imputándonos esa obra maravillosa a nosotros, seres pecadores, que fuimos enemigos tuyos, pero ahora has producido ese glorioso intercambio. Gracias, 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 gracias. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Nunca podremos tener palabras suficientes para agradecer lo que vos has hecho. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Te exaltamos y te amamos, Señor, porque vos nos amaste primero. Te damos muchas gracias, Señor, y oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.